¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es La UNAM Responde, un informativo dedicado, como todos ustedes saben, a la difusión del quehacer universitario. Y hoy les queremos compartir que en TV UNAM estamos de manteles largos y es que hemos llegado y superado el 500,000 de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Así que pues es un gran logro para este medio universitario y por supuesto queremos agradecer a todo el público que nos acompaña a través de nuestras muy distintas pantallas. Y bueno, sabemos que existen distintos factores que determinan una crisis energética. Hoy platicaremos sobre este tema y además cuáles son las alternativas viables que pueden contribuir a esta situación. Comenzamos. Una crisis energética está determinada por distintos factores, por ejemplo, lo que sucede en torno a la generación de energía, el petróleo y el desabasto de productos como el gas natural, la gasolina y hasta el carbón. En Europa, por ejemplo, también la invasión de Rusia a Ucrania ha impactado a nivel mundial de tal manera que podría superar la crisis petrolera de los años 70. Pero ¿cómo impacta todo esto y en el caso de nuestro país y principalmente cuáles pueden ser las vías adecuadas para atender esta problemática? Para hablar sobre este tema, nos conectamos y saludamos al doctor en Ciencias de la Tierra, Luca Ferrari, quien es investigador del Centro de Geociencias de la UNAM, del campus Juriquilla de nuestra universidad, del que fuera también director, y bueno, actualmente es profesor de licenciatura y posgrado en nuestra casa de estudios. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo a la distancia. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar con su audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Además, para hablar de un tema que usted le ha dedicado mucho tiempo y también mucho conocimiento, y quisiera que comenzáramos por ahí. ¿Cuáles son los factores o qué determina que estemos hablando de una crisis energética, en particular entendiendo lo que sucede en nuestro país, doctor? Bueno, antes que nada tenemos que pensar que toda nuestra civilización industrial que nos permite, al menos una parte de la población, tener siempre electricidad, gasolina, alimentos, todo el tiempo, se basa principalmente en los combustibles fósiles, es decir, petróleo, gas y carbón, que representan todavía un 85% de toda la energía que consumimos. Y el problema es que estos recursos, que son una energía muy concentrada, controlable, o sea, con características físicas muy apreciadas, pero sin embargo son también recursos no renovables, son recursos finitos que se formaron en millones de años de historia geológica y que lo estamos agotando a un ritmo acelerado. Y el otro problema, que como todos bien sabemos, es que el cambio climático que estamos experimentando se debe en buena medida a la quema de los combustibles fósiles. Entonces tenemos estos dos limitantes, digamos, por un lado el hecho que estos combustibles van agotándose y por el otro es que queremos también limitar su uso para los efectos ambientales que tienen. Además, hay que recordar una cosa, cuando se explota un recurso, primero se va con lo más fácil, lo más barato, digamos, con los campos más grandes, más someros, el petróleo, el gas de mejor calidad, etcétera. Y con el tiempo nos quedan recursos cada vez más difíciles de obtener. Entonces, en las últimas 2 décadas hemos entrado en lo que es una era de energía cara. Energía cara porque los campos de petróleo son cada vez más difíciles, más profundos, o en aguas profundas, por ejemplo, no solo en tierra, en lugares más remotos y con un impacto ambiental cada vez más creciente. Esto hace, digamos, una crisis del sistema que está basado, todavía le decía al principio, en un 85% en estos recursos fósiles. ¿Cuáles son las alternativas, doctor? Estamos en un punto en donde pues esta obtención de recursos y su procesamiento se vuelve, como bien nos dice, caros. ¿Cuáles son las alternativas en este momento? Porque hablamos mucho o escuchamos hablar de estos combustibles no fósiles. Sí, el problema es que esta narrativa un poco simplista, que dejamos a un lado los combustibles fósiles y ahora utilizamos fuentes renovables, como digo, es demasiado simple, sería demasiado bonito si pudiera ser así. En la práctica hay muchas limitantes. Las fuentes renovables solamente cuentan actualmente en un 11%
de toda la matriz energética mundial. Y el problema principal es que también tienen un impacto porque la infraestructura, o sea, el sol viene todo el tiempo de manera gratuita, el viento, sí, pero toda la infraestructura para poder aprovechar estos recursos requiere energía fósil en todo su ciclo de vida y requiere materias primas. Por ejemplo, todo lo que viene de la minería. Estamos hablando frecuentemente de minerales críticos, que son todos los minerales que sirven para la construcción de un panel solar, de un aerogenerador, de las baterías, y todo esto viene, por ejemplo, de la minería. La minería se hace con maquinaria que usa diésel, es decir, un producto del petróleo. El procesamiento de todos estos minerales para las energías renovables se hace con fuentes fósiles en buena medida. Y además la minería requiere mucha energía, no solo, pero también mucha agua y tiene un impacto ambiental. Entonces el problema es más complejo. O sea, el problema no es solamente, no es tanto la fuente de energía, sino el problema es que hemos llegado al límite del crecimiento en este planeta. Es un planeta finito que tiene recursos finitos y también tiene una capacidad finita de poder procesar los desechos de nuestras actividades. No es solamente el cambio climático que nos preocupa, es también la deforestación, la invasión de los ecosistemas. Estamos hablando de la sexta gran extinción masiva de especies, la pérdida de biodiversidad. Todo eso tiene que ver con esta expansión muy, muy grande que tenemos de lo que es la civilización industrial. Y entonces cualquier alternativa tendría que tomar en cuenta el poder vivir dentro de los límites biofísicos, se dice, de este planeta. Lo que nos dice la ciencia, no solo la ciencia climática, sino también las ciencias geológicas, las ingenierías, es que hay límites a esta expansión infinita, a este crecimiento infinito de la economía, por ejemplo. Y hemos llegado a toparnos con estos límites planetarios y tenemos que pensar de una manera muy inteligente cómo poder continuar con la vida en este planeta sin crecer, sin esta idea del crecimiento económico infinito. Ahí es donde entra la ciencia y la tecnología. Y yo estoy diciendo algo que seguramente no han escuchado muchas veces, porque muchas veces siempre se dice, no, hay un nuevo invento que nos permitirá de hacer esto y el otro. No, tenemos que pensar de cómo utilizar el conocimiento científico para vivir dentro de los límites de este planeta. Exactamente, doctor. Mientras le escuchaba, pensaba justamente en todo ese montón de factores y de temas que se deben ir analizando, pero lo que está ahí en el centro es la generación de energía, que es lo que nos permite tener la vida que tenemos de forma cotidiana, desde lo más básico hasta las cuestiones, por supuesto macro. Desde su especialidad, ¿cuáles son, digamos, estas vías o estas líneas en donde se está trabajando para que desde la ciencia, desde la investigación, desde el conocimiento y desde el entendimiento de lo que se puede hacer o no, se está proponiendo? Evidentemente la ciencia y la tecnología ayudan, pero por ejemplo en el caso de la geología, la fuente que más se acerca a lo que estudiamos es la geotermia, ¿no? Entonces ahí viene, bueno, el uso del calor de la Tierra que sin embargo tiene un potencial limitado. En la actualidad, por ejemplo, México, que es el sexto país con más producción de geotermia, es menos del 1% de la energía que viene de la geotermia, el 1,7% de la electricidad. Recordamos que la electricidad es solamente la quinta parte de toda la energía que utilizamos. Bueno, la geología también tiene que ver mucho con los hidrocarburos, pero evidentemente estos van de salida por una razón, digamos, del agotamiento natural, pero también de los problemas ambientales. La ingeniería, por ejemplo, tiene mucho que ver con mejores tecnologías para aumentar la eficiencia, qué sé yo, de los paneles solares, de los aerogeneradores que transforman el viento en electricidad. Pero todo esto no basta. O sea, lo que yo quiero insistir es que tenemos que hacernos a la idea que hemos llegado al tope, al máximo de la energía que podemos producir
y como el 85% todavía viene de combustibles fósiles, a futuro vamos a tener cada vez menos energía. Tenemos que ser mucho más inteligentes y ver cómo podemos aprovechar mejor, de una mejor forma, los recursos. La eficiencia energética es fundamental, pero también el reciclaje de los productos y también, sobre todo, cómo hacer satisfacer las necesidades básicas con la energía que nos queda. El problema es que tenemos un sistema económico que nos empuja a gastar cada vez más, pero eso implica cada vez más daños ambientales y también más desigualdad. Mitad de la población mundial vive por debajo del límite mínimo, digamos, para una vida digna. Entonces, hay una escuela de pensamiento muy grande en la literatura científica, sobre todo del norte, digamos, de Europa, Estados Unidos, pero también en América Latina, que habla abiertamente de decrecimiento o de desescalamiento, buen vivir, lo llaman en América Latina, que es poder vivir con lo básico, sin esta necesidad del crecimiento infinito que y del consumismo y el extractivismo que conlleva, que nos empujan todo el tiempo, incluso los economistas clásicos, pero también los políticos y las industrias. Tenemos que ser repito, muy inteligentes para poder encontrar la manera de utilizar tecnologías que son muy eficientes, que no consumen mucha energía y muchos materiales, y además necesitamos evidentemente una mejor repartición de los recursos, porque hay una desigualdad brutal en este planeta, pero también dentro de nuestro país. El decil más rico de la población gasta 7 veces más energía que el 50% más pobre. Entonces, aquí viene también este discurso de la redistribución, de una más equitativa reparto de los recursos que quedan. La desigualdad está presente también en este tema, como lo hemos visto en muchísimos ámbitos y como sabemos que está presente, por ejemplo, en términos económicos, en términos sociales. Doctor, la sostenibilidad o la sustentabilidad es un tema que debe estar presente en la generación de energías y que, por supuesto, es un tema prioritario dentro de los objetivos de desarrollo sostenibles. Háblenos de esto. Sí, exactamente. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas son una serie de objetivos que se establecieron en el 2015 que, digamos, deberían informar todas las políticas de las agencias internacionales y de los gobiernos nacionales. El problema es que dentro de estos objetivos hay cierta contradicción, una vez más, porque por un lado se habla de proteger la naturaleza, de menor desigualdad, etcétera, pero por el otro se habla explícitamente en el objetivo número 8 del crecimiento económico. Y eso es incompatible. Se ha mostrado ya muchas veces en la literatura científica que no es posible desacoplar el crecimiento económico del impacto ambiental, no solo climático, también sobre la huella ecológica, la huella material que conlleva este crecimiento. Entonces, yo creo que los objetivos son, obviamente, cualquiera pudiera estar de acuerdo en mejorar las condiciones de vida de la población, de vivir más en armonía con la naturaleza, pero para poder hacer esto necesitamos quitarnos de la cabeza esa idea que nos han metido de que tenemos que crecer, no sé, al 2-3% anual. Cuando se habla de crecimiento económico, estamos hablando de crecimiento del Producto Interior Bruto, el PIB. Y cualquier crecimiento, aunque sea de 2 o 3%, es un crecimiento exponencial. Y el crecimiento exponencial existe en matemática, pero no puede existir en un planeta finito. Y en la actualidad, este crecimiento exponencial que se ve en todo, por ejemplo, en las emisiones de gases de efecto invernadero, en la temperatura, pero también el impacto ambiental, no puede continuar porque es dañino. Entonces tenemos que hacernos a la idea que tenemos que usar la ciencia y la tecnología, lo que conocemos, para poder vivir todos dentro de los límites planetarios, por encima de un piso mínimo de vida digna para todos, pero también por debajo de un techo que representan estos límites ambientales, por encima de los cuales tenemos daños muy serios a la biosfera y también a nuestra humanidad finalmente, porque no podemos pensarnos como separados de la naturaleza.
Esa es una sabiduría muy ancestral que tienen todas las culturas tradicionales, que todo está interconectado. Y nosotros con los combustibles fósiles nos creemos unos dioses que podían controlar la naturaleza a su antojo, pero en la práctica no es así. Estamos interconectados y si se echa a perder esta biosfera, vamos a perder también nosotros, no vamos a poder continuar como especie. Parece un lugar común, pero debemos tener muy claro que no tenemos otro planeta. Con lo que acaba de explicar, doctor, nos explica también un concepto que yo tenía aquí que me gustaría, que quería abordar, que es el de la economía. Está basada en la energía y lo acaba de explicar, me parece muy bien. Y lo ligo además con la siguiente pregunta: ¿cuáles son las alternativas pensando en esta búsqueda y en estas nuevas posibilidades? En México, durante los meses recientes hemos hablado de litio, que es otro recurso, pero también de estas refinerías que se están pues adaptando y que podrían entrar a producción en un corto plazo. ¿Qué decir sobre estas alternativas y cómo se insertan, entendiendo estas realidades y estas posibilidades que se manejan incluso a nivel no solamente nacional, sino global, doctor? Bueno, México todavía depende profundamente de los combustibles fósiles, pero lo dramático es que somos importadores neto de energía. Desde 2015, si bien exportamos petróleo, importamos una gran cantidad de gasolina, diésel y sobre todo de gas natural. Entonces, si uno hace el balance energético, ve que importamos energía. No hay manera de solucionar estos. Y sí, con la refinería se supone que vamos a importar cada vez menos gasolina y diésel, pero lo que no se habla es el gas natural. O sea, nosotros estamos importando una cantidad enorme de gas natural de Estados Unidos, que por cierto, allá se hace con fracking. Importamos prácticamente el 90% del gas que usamos para producir electricidad se importa a Estados Unidos, y el 63% de toda la electricidad de este país se hace con gas natural. Entonces, ese es un grave problema. ¿Cómo podemos resolverlo? También hablando de la soberanía energética, que en este gobierno ha tomado una importancia muy grande. Bueno, no tanto aumentando la producción, porque es imposible geológicamente, no podemos producir más. Podemos aumentar la producción con energías renovables, eso sí, pero también tenemos que verlo del lado de la demanda, no solo de la oferta. Claro. Consumar menos. Hay mucho derroche energético, hay muchas actividades que no son prioritarias. México también tiene una estructura industrial forjada por el Telecán con esta industria de exportación. Entonces resulta que nosotros importamos energía de Estados Unidos para producir bienes que luego son exportados a Estados Unidos. Para ellos es un gran negocio, pero para el país no. O sea, nuestro consumo de energía es mayor que el crecimiento de la población porque tenemos toda esta industria enfocada a la exportación. También el turismo internacional. Yo sé, son fuentes de trabajo, de economía, pero deberíamos a mediano y largo plazo plantearnos otra alternativa: producir lo que realmente es útil para el mercado interno, para las necesidades propias del país y no tanto para la exportación. ¿Y esto, doctor, aplica también en términos individualistas? Sí, pero mire, muchas veces se dice que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena y eso es cierto. O sea, los cambios en el estilo de vida son importantes. O sea, tenemos que ser muy conscientes cuando consumimos de no derrochar, de no ser unos consumistas que alimentan entonces todo este sistema extractivista y dañino. Pero hay diferente responsabilidad. Yo le decía, en México, por ejemplo, como en América Latina, el 10% más rico de la población consuma 7 veces más energía y materias primas que la parte más pobre de la población. Entonces, ¿quién tiene que reducir en buena medida sus consumos? Somos nosotros, me incluyo, digo, somos los que más nivel de ingresos tenemos y también nivel de consumo. Ser mucho más consciente con los transportes, por ejemplo, el uso del coche particular, los viajes en avión,
el uso de la electricidad, la comida, por ejemplo, deberíamos consumir más cosas que se producen localmente y no que son importadas de 5.000, 10.000, 20.000 kilómetros de Y distancia. todo lo que ello Entonces, implica, efectivamente. Entonces, se nos termina el tiempo, doctor, pero debemos tener muy claro que nuestro planeta está al límite y cuando hablamos de energía debemos hablar, por supuesto, de economía, de recursos, pero también de industria y de ecología, que es algo que muchas veces se nos olvida. Doctor Luca Ferrari, investigador del Centro de Geociencias de nuestra universidad en el campus Juriquilla de la UNAM, muchísimas gracias por estos minutos y por acercarnos a estos temas desde la geología y desde las ciencias. muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor, un gusto saludarlo y que tenga muy buena tarde. Y bueno, los invitamos para que el día de mañana escuchen a la doctora Rosa María Wong, quien es jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina, que estará impartiendo la charla ¿Estás protegido? Ponte todas las vacunas. Esta charla se transmitirá a través de Radio UNAM en el 860 de AM, mañana jueves 20 de abril a las 12 del día. Se trata de una colaboración entre Más Salud de la Facultad Universitaria y de la radiodifusora también de nuestra casa de estudios. Se trata de una alternativa para saber si nos falta alguna vacuna que podamos aplicarnos. Y enseguida Jacobo Dayan nos recuerda la labor de uno de los fiscales más importantes que participó en el juicio a varios criminales nazis. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. En días pasados murió a los 103 años Benjamin Ferencz, un personaje sumamente importante del cual se conoce poco. Se trata del fiscal estadounidense durante los juicios de Nuremberg de 1945-46. Él fue el fiscal encargado por parte de los Estados Unidos para llevar a juicio a los máximos responsables nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Su trabajo, que continuó hasta hasta estos días en que muere, estuvo dedicado a crear un sistema penal internacional que fuera capaz de procesar a los máximos responsables de los peores crímenes que se cometen en el mundo. Su famosa frase de derecho sí, guerra no, nos persigue hasta hoy. Los juicios de Nuremberg marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. El último fiscal vivo, Benjamin Ferencz, murió hace unos días. Buenas tardes. Y en otro tema, este mes la Facultad de Contaduría y Administración lleva a cabo una importante labor de difusión para orientar a todas aquellas personas que tengan que realizar su declaración anual frente al SAT. Veamos los detalles. ¿Tienes que hacer la declaración anual de impuestos sobre la renta, pero no sabes cómo y te estresan tantas cuentas y números? La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM te orienta para saber cómo presentar tu declaración en abril. Además, te ofrece otros servicios de asesoría fiscal gratuita. Les ayudamos a que se elaboren sus facturas. Les ayudamos a que envíen sus declaraciones. Les ayudamos precisamente al cálculo de sus impuestos. Aquí me marca que hace falta la declaración anual del 2021 y pues no sé si guste sacar su cita para la del 2022. En promedio, se atienden 3,000 personas por año, 500 de las cuales buscan ayuda para la declaración anual. Hay muchos problemas cuando uno no tiene al día los requisitos que el SAT pide y hacen muy bien su trabajo y porque así puedo tener en orden todas mis declaraciones. El servicio está a disposición de cualquier persona física y es brindado por estudiantes de contaduría de sexto semestre en adelante. El alumno libera su servicio social, la facultad cumple con una labor social y el contribuyente cumple con sus obligaciones fiscales. Con ello también se beneficia el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque la facultad coadyuva
a que el gobernado cumpla con sus obligaciones y por tanto pues paguen sus impuestos. Cuando nosotros vamos al mundo laboral entramos en ceros, tanto como en la plataforma como atendiendo a las personas. Entonces al momento de que ellos vienen me ayuda interactuando, me ayuda actualizándome también junto con ellos y voy aprendiendo. Más que nada es una experiencia. El área de asesorías está ubicada en el segundo piso de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración en Ciudad Universitaria. Para un mejor servicio, pues, hablen por teléfono o pueden acudir físicamente. Las personas interesadas deben presentarse con identificación, RFC y contraseña para acceder al portal del SAT. Estamos encantados de la vida a recibir a la gente, sea universitaria o no, para poderlos ayudar en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Importantes estas asesorías y el conocimiento de los universitarios que se ponen al servicio de toda la sociedad. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Fernanda Ramírez en la lengua de señas, que nos permite llegar a un público más amplio, y también podemos hacerlo a través de todas nuestras redes sociales. Sigámonos sumando a través de Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto hoy en particular a nuestro canal de YouTube, que es también pues un repositorio de todos los contenidos que se generan en nuestra televisora. Ahí lo pueden consultar si no lo vieron a la hora en vivo aquí en nuestra pantalla de TV UNAM. Con esto terminamos, agradecemos a todos ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla y los invitamos para que nos acompañen el día de mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto por TV UNAM. Adiós.